Hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a este tema de hoy, de los lunes, que es Nueva Vida en Cristo, ¿sí? Si usted ya es salvo, es decir, si ha puesto su confianza en Cristo Jesús, en la obra expiatoria en la cruz, en la justificación, en su regeneración, usted es salvo. Solamente usted lo sabe y nuestro Dios, ¿cierto? Y usted mismo ha venido siguiendo todos estos pasos de nueva vida en Cristo, ¿cierto? Y practicándolos, leyendo la Biblia, sabiendo que nuestro Dios es el Señor de todo, teniendo una comunión con el Señor. Sabemos que esto lo debemos hacer diariamente. Hoy vamos a tener un nuevo paso, gloria al Señor, y el paso es el número 9 y se llama Mi Iglesia, ¿sí? Vamos primero a tener unas afirmaciones para que usted las trate de resolver con falso o verdadero y en el transcurso de la enseñanza nos vamos dando cuenta si estamos en lo correcto o no y al final las vamos a responder. ¿Listo? Dice, escriba falso o verdadero. La iglesia es un edificio material. La iglesia es la comunidad de todos los creyentes. Puedo dejar de congregarme siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas cristianos en la radio o televisión. ¿Esto es falso o verdadero? Primeramente vamos a orarle al Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te damos a ti el honor y la gloria, Señor. Gracias, Dios, por este espacio que nos permites enseñar, aprender. Padre, pedimos la guía de tu Espíritu Santo que sea redarguyéndonos, instruyéndonos, corrigiéndonos, Dios. Gracias, Señor, porque todo lo que tú nos has dado, Señor, es tuyo, Señor, es para tu honra y tu gloria, Señor. Nada es de nosotros y de nada debemos jactarnos, Señor. Te pedimos, bendito Señor, que seas tú dándonos entendimiento, Señor, para que podamos poner por obra todas estas cosas aprendidas, Dios. Es tu palabra, es tu verdad, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El tema que hoy nos compete es mi iglesia. Maravilloso, ¿cierto? Si usted ha creído en Cristo, hermano, usted es miembro de la familia de Dios. Dios le ha dado una nueva familia, una familia grandísima, ¿sí? Y vamos a empezar definiendo qué significa la palabra iglesia, ¿sí? Vemos que la palabra eclesia, la palabra en griego, significa una reunión de personas, ¿sí? Por lo tanto, no es la iglesia una edificación material, ¿cierto? El Señor Jesucristo nos dice en su palabra, porque si vamos a hablar de iglesia, tenemos que empezar hablando por nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Dice en Mateo 16, versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miremos esto tan importante que dice, edificaré mi iglesia. Habló en futuro que la iba a edificar. Y dice, mi iglesia, dice que es algo de su propiedad, es suya. Y esa iglesia que él iba a edificar ya existe y está creciendo en estos momentos. La iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy, ¿sí? Todos los creyentes, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, somos parte de la iglesia, somos prácticamente la iglesia cuando nos reunimos juntos con un solo propósito, a adorar y a rendirle culto a nuestro Señor. En un sentido, la iglesia es universal y a la vez tiene una manifestación local, ¿cierto? O sea que está la iglesia universal y la iglesia local. Cabe aclarar que no es que hayan dos iglesias, no. Solamente es una iglesia por la cual Cristo murió, se sacrificó, la compró con su sangre.
pero vamos a ir comprendiendo por qué una iglesia local. Primero, definamos que la Iglesia Universal comprende la totalidad de todos los creyentes de todo el planeta, desde todas las épocas, desde el Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, hasta el arrebatamiento, cuando Cristo venga por su iglesia, ¿sí? Es un organismo, por lo tanto, sobrenatural, porque es Cristo quien les da vida a las personas para que hagan parte de su iglesia universal. Y vamos a mirar con qué es comparada la iglesia. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vamos a buscar en nuestra Biblia de papel. Espero que tenga su cuadernito de notas. Y son temas que no debemos menospreciar porque son tan importantes. Es que es de nuestra vida cristiana. De esto comprende todo. Nuestra vida cristiana, nuestra comunión con el Señor. Tenemos que saber dónde nos debemos congregar, que nos debemos congregar porque es un mandato del Señor. ¿Y a qué familia hacemos parte? Que es la familia del Señor. Miremos entonces en 1 Corintios 12, verso 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, ¿con qué es comparada la iglesia de Cristo y quiénes la conforman? Es comparada con el cuerpo de Cristo, y la conforman todos los miembros en particular, que somos nosotros, somos todos unos miembros, un solo cuerpo, ¿sí? Y los miembros son todos los creyentes que han puesto su confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, como lo dice en 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, dice la Reina Valera. Es decir, todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Cuando nosotros creímos en el Señor y somos regenerados, somos nuevas criaturas, fuimos bautizados en un mismo espíritu. Anunciamos públicamente que hemos creído en Cristo, que somos nuevas criaturas. Nosotros, cada uno de nosotros, somos miembros de ese cuerpo. Y ese cuerpo, como es uno solo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, siempre ha querido que ese cuerpo sea unánime, sea uno solo, que hablemos todos el mismo lenguaje. Miremos, por ejemplo, en la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, cómo Él le oraba al Padre diciéndole, Padre, como tú y yo somos uno, así quiero que mi pueblo, mi iglesia, sean uno como tú y yo somos uno. ¿No les parece maravilloso? ¿Sí? Él no estaba orando por cada persona a forma individual, no. Él estaba orando por un solo cuerpo, por una iglesia, ¿sí? Por su pueblo. Entonces es importante que entendamos esto, por la gracia del Señor, ¿cierto? Dios, ¿qué ha dado a los miembros de la iglesia? Entonces recordemos, nosotros somos los miembros. Dios, a cada uno, ¿qué nos ha dado? Dice Romanos 12, 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Tengamos muy presente esa frasecita, los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que administra, el que hace misericordia, con alegría. Vemos entonces que Dios ha dado a los miembros de su iglesia diferentes dones, ¿sí? Todos o cada uno por lo menos tenemos siquiera un don, todos tenemos algo en lo que a Dios le podamos servir.
en su iglesia. Y miremos que para qué son estos dones, para edificarnos los unos a los otros, para edificar la iglesia, es que es para el servicio, para el Señor. A veces pensamos, no, pero es que en qué, yo no sé tocar el piano, yo no sé cantar, ay no, no, hay tanto que hacer en la iglesia del Señor, tanto por hacer. Lo importante es que estemos dispuestos, que tengamos una buena disposición y seamos solícitos, que hay que alzar bancas, que hay que hacer esto o aquello, hacerlo, porque es que recordemos, hermanos, que no es para los hombres, porque si hacemos todo para los hombres nos vamos a frustrar, nos vamos a decepcionar, nos vamos a cansar. Debemos recordar que todo esto lo hacemos es para el Señor. Nuestros dones son para el Señor y para la edificación de la iglesia. Y el Señor es nuestro creador, Él es quien nos ha rescatado. ¿Cómo no vamos a servirle siempre de esa manera? ¿Cierto? También pensamos que, ay, no, es que yo no quiero ser de pronto, ay, es que un dedo meñique, para ser dedo meñique ese ni se ve. No, ese no. A veces no sabemos ni para qué sirve el dedo meñique porque no se nota ni siquiera. Solamente lo notamos cuando que nos damos en la baranda de la silla o de la mesa. Pero si supiéramos el dedo meñique, hablando figuradamente, me disculpan, el dedo meñique, la función que tiene tan hermosa y es ayudar a que la planta del pie se apoye, esté bien centrada. O sea, le ayuda al equilibrio del pie. ¿No les parece maravilloso? Uno ¿qué va a pensar que el dedo meñique tiene esa función? Y mire que todo en conjunto apoya o es dirigido ¿para qué? Para un propósito. En este caso, como el cuerpo es la iglesia, su propósito es que lo vamos a ver enseguida. Según Efesios 1:12, dice, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Vamos a leer Efesios 1:12 que dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué es la iglesia, hermanos? Para la alabanza, para la gloria del Señor. Es para la gloria del Señor. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Como dicen en Efesios 4:15. Vamos a ir a nuestra Biblia de papel, vamos a buscar Efesios 4:15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Qué hermoso la palabra de Dios como nos va revelando todo. Dice, la iglesia, hablando pues de forma universal, es comparada con un cuerpo, tiene en particular muchos miembros. Dios les da dones a estos miembros para su servicio, para su honra y gloria, porque para eso existe la iglesia. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 4:15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué debemos seguir? La verdad en amor. Y la verdad es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, porque es Él quien da como la instrucción. Dice por dónde debe dirigirse la iglesia. Cuida la iglesia. Ilumina a nuestros pastores porque ellos son quienes velan por nuestro bienestar espiritual. Gracias al Señor. No es un ser humano el dueño de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo, que puso gobernantes a nuestros obispos, a nuestros pastores. Gloria al Señor por eso. Pero descansamos en que Él es la cabeza de la iglesia, quien la fundó, ¿cierto? Bueno, vamos a ver en nuestro sexto punto cuál es la misión de la iglesia como tal. ¿Cuál es la misión? Vamos a mirar en la palabra de Dios en Mateo 28, versículos del 18 al 20. Vamos a leer y dice, Mateo 28 del 18 al 20. Damos un tiempito para que lo busquen, tómense el trabajo de hacerlo, de leerlo, porque cuando meditamos en la palabra, ahí mismo recordamos dónde está ese versículo, el Señor algo nos quiere hablar, entonces sí es importante que busquemos en la palabra del Señor. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria al Señor por este verso.
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Damos gracias a Dios porque la misión de la iglesia es solamente, lo decimos como de una manera muy simple, que no es tan simple, porque eso lo hacemos bajo la gracia del Señor y con su ayuda, gracias al Señor. Nuestra misión es ir y predicar, o sea, obedecer. Vaya y predique que el puro evangelio de Dios. Miremos que la iglesia está bajo la cabeza que es Cristo y Él manda a que sigamos la verdad en amor, su palabra. Nosotros no debemos por qué reinventar cómo predicamos el evangelio para que la gente se convierta. No, nosotros como iglesia debemos simplemente reunirnos e ir a predicar a las naciones, ir a predicar a nuestro vecino, a nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, primeramente. ¿Sí? Que es el Señor, como lo dice en el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria al Señor, porque Él es el que tiene todo el poder de que esa persona crea a su palabra, de darle un corazón nuevo, de darle vida a esa persona para que crea y sea salvo. No somos nosotros los encargados de hacerlo, solamente predicar el Evangelio. Entonces, nosotros como iglesia, que el Señor y su Espíritu Santo nos ayuden, nos exhorten a abundar en el conocimiento de su palabra, a conocerlo, porque si nosotros como iglesia somos la manifestación visible ante el mundo hoy, es decir, nosotros manifestamos ante el mundo el carácter de Cristo. Nosotros como tal vamos creciendo a la medida de Cristo, debemos ser como Cristo. La iglesia refleja el carácter de Cristo. ¿Sí? Entonces, recordemos que la misión es ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden las cosas que Dios nos ha mandado. Y qué mayor consuelo que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias al Señor por eso. Ahora miremos qué es la iglesia local. Recuerden que está la iglesia universal y que a la vez debe haber una manifestación local, que no son dos iglesias, sino que es una sola, y todos los miembros de la iglesia del Señor debemos pertenecer a una iglesia local, a una iglesia en específico, a un lugar en específico, con unos gobernantes en específico, ¿sí? Obispos, diáconos en específico. Debe haber un listado de miembros tangibles que lo reconozcamos, que sepamos por quién debemos orar, a quién debemos ayudar, ¿sí? Porque en la iglesia universal, por ejemplo, yo no conozco a todas las personas que han creído en Cristo. Entonces podemos decir que es como de una forma intangible, porque es muy fácil decir, ay, sí, yo llevo 30 años de casados, un ejemplito. Llevo 30 años de casada y mi esposo vive por allá en la China y yo aquí. No, qué maravilla. Dígame, así, si no estamos cerquita, conviviendo juntos, ¿cómo nos vamos a pulir? ¿Cómo el Señor va a pulir nuestro carácter? ¿Cómo vamos a crecer si no es juntos? ¿Cierto? Entonces, para hacerme entender, es como que el Señor nos manda, dice, vamos a leer Hebreos 10, 24, 25, donde el Señor nos manda que debemos congregarnos, que debemos como miembros pertenecer a una iglesia local. Vamos a leerlo y dice la palabra del Señor. Váyala buscando, hermano. Hebreos 10, 24, 25 y dice: y considerémonos unos a otros para edificarnos, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No se nos olvide eso, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24, 25.
Tengámoslo presente porque este es prácticamente nuestro versículo clave del tema de hoy. Miren que es un mandato del Señor. Cuando usted es salvo y es una nueva criatura, el paso siguiente es pertenecer o ser miembro de una iglesia local, porque usted es parte de la familia del Señor. Y si yo he puesto mi confianza en Cristo Jesús, mis obras se deben de evidenciar. ¿Con quiénes? Con los miembros de la iglesia, los unos con los otros. Mire como dice el versículo, para estimularnos al amor, para edificarnos mutuamente. Nosotros, por ejemplo, acá en la iglesia, esta maravillosa iglesia, le doy gracias al Señor y la honra es para Él. ¿Cómo nos edificamos mutuamente? En la reunión de damas, por ejemplo, en el buzón de fortaleza, en los jóvenes. Es tan maravilloso recibir un mensaje de fortaleza entre nosotros mismos, edificarnos, apoyarnos, sabiendo que estamos hablando el mismo lenguaje, ¿sí? Es maravilloso. Por ejemplo, en la reunión de damas, es hermoso, porque, por ejemplo, para mí, y valga la redundancia, son de ejemplo mis hermanas. Yo puedo ver el ejemplo que ellas dan y yo puedo seguir su ejemplo porque en su forma decorosa de vestir, en su forma respetuosa, prudente, ¿sí? Que tienen pudor. O sea, ellas son, para mí, son un ejemplo a seguir. Entonces, así nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Cuando nos reunimos, es maravilloso. Es maravilloso. Usted como cristiano, como persona nacida de nuevo en Cristo Jesús, usted debe saber del regalo, del privilegio tan maravilloso que es pertenecer a una iglesia local y tener hermanos y disfrutar de su compañía, del compañerismo. ¿Sí? Bueno, vamos también a ver que con base a lo que hemos dicho, entonces le pregunto, ¿enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, primeramente, porque es un mandato del Señor. Segundo, porque Él dice que nos debemos edificar los unos a los otros, nos debemos edificar mutuamente. O sea que yo en mi casa, sola, aunque debo tener un devocional y debo leer diariamente la Biblia y estudiarla, y muy bueno también ver programas, y ojalá no sea enlace, pero sí programas que edifiquen, preguntémosle al pastor el que nos recomienda, pero a la vez congregarnos en una iglesia local, porque hay veces hay cosas que no entendemos y vamos a un ayuno acá en la iglesia un jueves de 9 a 12, por ejemplo, y acá nos es como que todo más claro, tan rico cuando todos hablamos el mismo lenguaje y es el Espíritu Santo trayendo esa certeza en uno de que sí, esta es la verdad. Es maravilloso, o sea, es necesario. El creyente no puede pretender tener una relación personal con Cristo y tener aislada completamente a la iglesia, ¿sí? Debe tener una relación vital con la iglesia, vital, ¿sí? Hermanos, el ser cristiano, ¿sí? Y no congregarme o no ser miembro de una iglesia es como decir que yo amo de palabra y de lengua y no de hecho y de verdad. Porque si yo verdaderamente he creído en Cristo, mi fe se debe de evidenciar con obras. ¿Sí? Sabemos que por esas obras no vamos a ser salvos, por esas obras se derivan de esa nueva vida en Cristo. Es Dios, por su Espíritu Santo, que hace que nosotros tengamos esas buenas obras. ¿Pero qué? Debemos ejercerlas, debemos evidenciarlas. ¿En quién hemos creído? Porque si yo digo que amo a Dios, pero yo no amo a mis hermanos, eso queda como por allá en el aire, como que esto sí es cristiano. Pues dudoso. Y si yo digo que yo me sujeto a mis pastores y en realidad me sujeto, entonces también me estoy sujetando al Señor porque es Dios quien nos ha puesto a ellos a gobernar. Gloria al Señor por eso. Y vemos que como cristianos, como iglesia, donde nos reunimos en comunidad, vemos que tenemos muchos privilegios y es compartir la palabra del Señor, disfrutar de ese compañerismo. Miremos
lo que hacían juntos los creyentes de la iglesia en Jerusalén. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, vamos a buscarlo en nuestra Biblia de papel. Hermanito, habla la Biblia, léala. Vamos a mirar. Hechos 2, 42 y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 42. Mira cómo ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, así hacemos nosotros, perseverando todos los días acá con la palabra del Señor, abundando y creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Cómo tenemos comunión unos con otros. Lástima que por esta cuarentena pues no nos podemos quedar después del culto, ¿cierto? Pero el hecho de reunirnos y compartir la palabra y compartir la cena del Señor es maravilloso, es maravilloso. Y las oraciones, es un medio de gracia también que tenemos, cómo entre nosotros nos podemos apoyar con las oraciones y tenemos ese privilegio de compartir e interactuar con los hermanos. Es que para eso es la iglesia, aparte de que es primeramente para la gloria del Señor, debemos saber que es para interactuar con los hermanos, porque entre nosotros mismos Dios nos va formando nuestro carácter y vamos creciendo conforme a su sabiduría, a nuestro Señor Jesucristo. Al ser miembro de una iglesia, usted debe ayudarla. ¿En cuáles maneras o cómo podría usted ayudar a su iglesia? Miremos en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice Gálatas 6, 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vuelve y se repite, los unos a los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Mire que eso no va con base a una persona, a un individuo, no. Él quiere que nos edifiquemos y sobrellevemos las cargas mutuamente, las cargas de los hermanos. Un ejemplo acá en nuestra iglesia, cuando oramos por las peticiones de los hermanos, nada mejor que apoyarlos en oración. Nada mejor. Vamos a ver otra forma de ayudarles, no me voy a adelantar pues mucho, ¿cierto? Dice en Gálatas 6:10, vamos a ver qué dice más abajito. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. No dice bien a mí mismo, a mí solo, no. Hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Tengamos presente siempre, primeramente a los de la familia de la fe. Como lo dice la palabra, es que son una familia, es nuestra familia, la familia que Dios nos ha dado. Otra manera de ayudar a la iglesia, como lo dice en Primera de Pedro 4:10, y dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y otra forma, en 2 de Corintios 9:7, que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire otro privilegio cómo nos podemos edificar mutuamente los unos a los otros, cómo podemos evidenciar nuestras obras en la iglesia, ayudándonos mutuamente. ¿De qué manera? Uno, a sobrellevar las cargas, como dice en Gálatas 6:2, en Gálatas 6:10, que dice que primeramente tengamos en cuenta la familia de la fe. Primeramente la familia de la fe, siendo diligentes, ¿qué se necesita? ¿Qué hay que hacer? Es que es hermoso eso. Y como dice en Primera de Pedro, que según los dones que el Señor nos ha dado, que los demos al servicio para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia crezca. Y no tiene que ser un servicio pues que les pampanante que para que todos nos vean, no. Hay tantas formas de servir en la iglesia. Imagínense, en la multiforme sabiduría y gracia de Dios. Y dar con alegría, recordemos entonces, dar con alegría, sobrellevar las cargas los unos a los otros, teniendo presente que primeramente es la iglesia, la familia de la fe.
poniendo al servicio nuestros dones y dar con alegría, con liberalidad, sin tristeza. Es que todo lo que nosotros tenemos es porque el Señor nos lo ha dado. De nada tenemos que jactarnos, debemos ser agradecidos y dar, y dar. Como dice nuestro pastor, es que si dar fuera un problema, yo creo que no estaría escrito en la Biblia, porque Dios siempre va a querer nuestro bien, ¿cierto? Y debemos es dar y con alegría, con liberalidad. Bueno, hermanos, vemos que un punto muy importante, y es que como dice en primera de Timoteo 3, versículos del 1 al 7, y en Tito capítulo 1 del 5 al 7, nuestra iglesia local, Dios la ha enriquecido, lo digo por esta, gracias al Señor, y también ruego por otras iglesias locales. Dios a cada iglesia local ha asignado un gobierno específico, un obispado, nuestros pastores. Y ellos deben de tener unos requisitos que sean irreprensibles, no dados al vino, maridos de una sola mujer, que sean respetuosos, sobrios, prudentes, que sean decorosos, que sean amables, apacibles, que no sean avaros, ¿sí? Ahora bien, ya que los líderes son puestos por el Señor, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos? Vamos a leer en la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 12 al 13, dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Cuál debe ser una actitud correcta hacia ellos? Como lo dice el texto, respetemos su trabajo duro, honrémosles, sirvámosles, seamos agradecidos con ellos. Si amamos a nuestros pastores Fabio Acevedo y César Moreno, oremos por ellos. Una manera de mostrar amor es orar por ellos, orar por sus esposas, quienes son la ayuda idónea, son como su mano derecha, son para que ellas apoyen el liderazgo que ellos tienen. Me parece que es importantísimo. Así podemos honrar a nuestros pastores. Tengamos como de mucho aprecio, tengamos por sumo aprecio lo que ellos hacen. Mire, uno no se alcanza a imaginar qué hay detrás de todo un servicio, no se alcanza a imaginar. Uno medio ve, por ejemplo, en Damas, nuestra líder Patricia, nuestra hermana Patricia, y muchas de las líderes de Damas, todo lo que hay detrás cuando uno viene, se sienta, disfruta de una estampa dramática, de la palabra del Señor, de un refrigerio, de unos regalitos, ¿cierto? Y del compañerismo entre hermanas. Muy rico, pero uno no ve todo lo que hay detrás, cómo se esforzó ella en el estudio de la palabra, cómo invirtieron tiempo los hermanos para una estampa dramática, toda la organización y la logística para un refrigerio, o sea, eso es un trabajo duro. Ahora ustedes se pueden imaginar el trabajo de los pastores, quienes velan por nuestra vida espiritual. O sea, debemos rogar al Señor y demostrar nuestro amor hacia ellos, nuestro cuidado, nuestra estima, orando por ellos para que no sean ellos, porque son pecadores, sino el Espíritu Santo en ellos dirigiendo sus pasos, ¿sí? Tenemos que tenerlo muy en cuenta, hermanos. Otra manera de las cuales podemos tener una actitud correcta hacia ellos está en Hebreos 13, 17, y dice la palabra del Señor: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso. ¿A quienes no nos es provechoso? A nosotros como miembros. Obedezcamos, otra actitud correcta es obedecer a nuestros pastores, sujetarnos en amor, sujetarnos.
porque ellos velan por nosotros como quienes han de dar cuenta. Imagínense, si no asistiéramos a una iglesia local, si no existiera una iglesia local, los pastores a quién van a liderar, a quién van a exhortar, a quién van a disciplinar, ¿sí? No tiene sentido. Entonces miremos la importancia de tener una buena actitud como miembros de una iglesia local hacia nuestros pastores. Mire que el versículo dice vuestros pastores, o sea, unos pastores de un lugar específico, ¿sí? De un gobierno específico, sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas, vuestras, o sea, las almas de los miembros en específico. Ellos no velan por ejemplo, nuestro pastor Fabio y nuestro pastor César no velan por las almas de toda la iglesia universal, no, ellos velan exactamente por un grupo de personas en específico de la iglesia local. Entonces vemos cómo todo el Señor afirma todo y lleva todo en orden. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud? Ser agradecidos con ellos, respetándoles, honrándoles, teniéndoles en suma estima y amor. Ahora, hermanos, miremos cuál es una de las responsabilidades que tiene la iglesia con sus miembros, según Gálatas 6, del 1 al 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la actitud correcta cuál es la responsabilidad de la iglesia hacia sus miembros? Que si somos sorprendidos en algún pecado, nos restaure, seamos amonestados con mansedumbre. Imagínense la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, el que se sentaba con publicanos, con pecadores, como con esa autoridad y con esa mansedumbre que solo Él tiene, les enseñaba, les exhortaba. Ahora, ¿cuánto más nuestros pastores, cierto? Ellos velan por nuestras almas y ellos nos amonestan y nos restauran con amor, con ternura, con humildad. Miremos cómo lo hacen al corregir a un hermano que se desvía. ¿Cuál es la actitud? La mansedumbre. ¿O ustedes qué creen? Como familia en la fe debemos escarnecernos, debemos mordernos los unos a los otros. Esa no es la ley del Señor. El Señor nos manda a que nos amemos los unos a los otros, que con mansedumbre nos exhortemos, nos amonestemos y enseñemos la palabra del Señor, cómo puede seguir el camino del Señor y apartarse de ese pecado en el que estaba. ¿Sí? Porque recordemos que somos miembros de una iglesia, somos pecadores y hasta que el Señor Jesucristo venga, el pecado nos sigue mortificando, pero no andamos en la práctica, sino que nos arrepentimos y siempre vamos a vivir para la gloria del Señor. Entonces, recordemos la actitud con mansedumbre. Hermanos, y ya para finalizar, la iglesia, por ser una familia, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus miembros, ¿sí? Hay momentos que la disciplina es necesaria para conservar el testimonio y la pureza de la iglesia. La disciplina es un acto de amor, de preocupación por la iglesia, es un acto de misericordia y es una de las cosas como el Señor nos alienta y nos estimula al amor y a las buenas obras. Hay en este estudio unas sugerencias para que sigamos de manera práctica todos los días. Miremos algo para hacer. Para profundizar en la comunión con los hermanos, dice, invite a uno de ellos a su casa. Si de pronto a usted no le gusta mucho que lo visiten, al menos cuando venga y se congregue, despídase de algún hermano, así sea de 2 metros de distancia, pero interactúe con algún hermano, despídase de sus pastores, de sus hermanos, interactúe, estimúlese, edifíquese con sus hermanos. Para descubrir,
Dice, Dios ha dado a cada creyente un don espiritual, hermanos, por lo menos uno, como dice en Efesios 4:11, en Romanos 12, en 1 Corintios capítulo 12, que lo invito a que lea estos capítulos de la Biblia. Él nos ha dado dones como por ejemplo el de servir, el de exhortar, el de fe, el de tener misericordia a otros, el de pastorear, ¿cierto? Los hombres, el de prescindir, administrar, el motivar a otros. Hay tantos dones, hermanos, que si aún no lo sabemos cuál es el que tenemos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a saber, o ustedes empiezan a ver como que las personas de la iglesia le empiezan a decir, ve, usted cómo hace de bien esto, hermano, como que empieza a reconocer, digámoslo así, ese don que el Señor le ha dado. Esté atento y esté atento a la voz del Señor. Y como siempre, esté dispuesto al servicio de Él. Dice, para que pensemos, haga una lista de pretextos que algunos hermanos siempre dan para no asistir al templo. Yo creo que en eso somos campeones olímpicos, que espero y anhelo que en esta cuarentena hayamos sabido cómo valorar el no venir acá a la iglesia, pues a reunirnos como iglesia. Cada uno en sus apuntes va a hacer esa lista de pretextos, ojalá ya no sean tantos. Y ojalá empiece a valorar esta venida a la iglesia. ¿Cuál es la verdadera razón por la que algunos hermanos no van a la iglesia? Cuando sabemos por la palabra del Señor, en Hebreos 10, 24, 25, que es un mandato del Señor, es un mandato del Señor. Ahora, para interceder, haga una lista de los líderes de la iglesia y ore cada día de esta semana por cada uno de ellos. Mire el privilegio de pertenecer a una iglesia local, que usted conoce los miembros de la iglesia. Hay una lista de miembros tangibles por el cual usted puede practicar en su vida cristiana el orar por ellos. Eso es algo que el Señor nos manda, apoyarnos, ayudarnos en oración, a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y para crecer, vamos a leer esta semanita, de a 2 días más o menos, Romanos, los capítulos del 1 al 4. Lo leemos varias veces y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento. Y vamos a memorizar el versículo bíblico de hoy, que es Hebreos 10, 24, 25. Si de pronto le parece que es muy larguito, ahorita le doy una técnica, pues, que le doy a los niños. Dice el versículo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24, 25. Lo vamos a repetir. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24, 25. Hermano, esforcémonos por memorizar la palabra del Señor. Si de pronto está muy largo el texto, como le digo a los niños, escriban cada palabrita en una hojita y la van armando en el piso o en la pared como un rompecabezas hasta que ya les dé y se la hayan aprendido. O sea, es una manera, pero esforcémonos por memorizar la palabra del Señor. Ahora vamos a darle las gracias al Señor, vamos a orar. Bueno, vamos entonces a responder el falso y verdadero que vimos al principio. Dice las afirmaciones. La iglesia es un edificio material, una afirmación. La iglesia es la comunidad de todos los creyentes. Puedo dejar de congregarme siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas cristianos por radio o televisión. La primera, la iglesia es un edificio material, es falsa, ¿cierto? Vimos que la iglesia es la reunión de personas, nosotros como iglesia, los creyentes en Cristo Jesús. La iglesia es la comunidad de todos los creyentes, verdadero, es la comunidad de todos los creyentes. Y la tercera afirmación, puedo dejar de congregarme siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas cristianos por radio o televisión. No, falso.
Que lo podemos hacer, sí, pero debemos congregarnos. Casi es que es una obligación, es que es un mandato, lo debemos hacer, es para nosotros necesario. Entonces, hermano, ahora sí, vamos a orar, a darle gracias a Dios por la enseñanza. Padre Santo, y te alabamos, te bendecimos y te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias por todos y cada uno de mis hermanos, por mis pastores. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo quien nos ha dado entendimiento y nos ha redarguido, Señor, instruido e instado, Dios, a que seamos miembros de la iglesia local, a que nos congreguemos, Señor, para que nos estimulemos como hermanos al amor y a las buenas obras. Señor, que te pido, Dios, que tengamos ese sentido de pertenencia por nuestra iglesia, que la defendamos, que como iglesia nos ayudemos, que respetemos y valoremos y amemos a nuestros pastores, que seamos diligentes, Señor, con nuestros dones, sirviéndote a ti, Dios, porque es para edificación de la iglesia. Y toda la iglesia es para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias, Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Que descansen.